Buenas tardes, vengan todos ustedes. En mi carácter de presidente de la logia Carlos Elenca de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith de Panamá, le doy a todos la más cordial bienvenida, a las panelistas, a los participantes de este importante foro virtual, agradeciéndole especialmente a la plataforma Stay at Home and Learn, que ha sido creada y fundada por nuestro amigo que ya conocen, Eddie Silvera, y por el permanente apoyo que él siempre le ha dado, igual a nuestra logia hermana Irving Sapp, con quien estamos preparando y llevándole a ustedes esta serie de webinars, esta serie de eventos, de conversatorios, de charlas. Como ustedes saben, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no pudimos, este evento estaba programado para el pasado día 14 de julio, pero por eventos y por aspectos que no tienen ajenos totalmente a la voluntad tanto nuestra como de las panelistas, no se pudo llevar a cabo, lo cual quedó claramente aclarado. Como ustedes ya estarán informados, esto es una nota aparte, en el día de hoy se produjo una explosión en la ciudad de Beirut, Líbano, cuyos orígenes y alcances se desconocen hasta el momento. En nombre de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith, queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas. Quisiera iniciar el tema que abordaremos con algunas breves ideas. Diríamos que quizás desde la más remota antigüedad, el ser humano ha estado comunicado de distintas formas con otros seres humanos. Casi podríamos decir que la primera experiencia de esta necesidad innata de comunicación la experimentamos a través del llanto cuando le anunciamos a nuestra madre que hemos nacido. Hoy en día, esta necesidad natural de comunicación no puede deslindarse de una categoría agregada y trascendental como es la información. La información es una actividad dentro de la comunicación mucho más compleja y trascendente, porque a través de ella no solamente enviamos o recibimos un mensaje, sino que también podemos influir en las personas, influir en el colectivo. Entonces estamos en el terreno de la comunicación social. Es decir, es la comunicación que atraviesa o transversaliza a un conjunto inagotable de otras importantes disciplinas: el arte, la ciencia, el deporte, la economía, la política, la tecnología, pero en estos difíciles momentos, en estos difíciles días, por supuesto, la salud. Asimismo, la comunicación social ha ido mutando a través del tiempo hasta llegar a una especie de universo imprevisible y veloz de las noticias, que en cuestión de segundos recibimos en nuestro celular, muchas veces ciertas, pero otras veces falsas, dando origen a las famosas fake news, que sería otra forma de pandemia, ¿verdad? La pandemia de la información falsa, manipulada o atemorizante. Hoy nos encontramos enfrentando la pandemia del coronavirus o COVID-19. Esta terrible pandemia no solo la sufren quienes a costa de su propia vida la padecen, es decir, el personal sanitario, el personal de seguridad, el que está en la primera fila, sino que también somos víctimas todos aquellos que de la noche a la mañana hemos visto cómo nuestras usuales actividades, como nuestro ritmo de vida se ha visto intempestivamente modificado. El confinamiento, la cuarentena, las normas higiénicas permanentes, el distanciamiento social, están marcando el inicio de un comportamiento humano y social distinto, diferente e inédito, que según algunos, muy probablemente nos acompañe de por vida. Son numerosos los casos donde la gente se resiente ante un fallecimiento, ante un cumpleaños, ante una graduación de un familiar, un aniversario, de no poder estar juntos, de no poder abrazar a esa persona, en fin, una situación muy particular y que nos afecta a todos por igual. Pero más allá de la economía o la política, es a la comunicación social y al periodismo a quienes les toca jugar uno de los papeles, yo diría, más importantes, protagónicos y fundamentales en la prevención del escalamiento de la pandemia.
y en proveer información que no cause daño y que beneficie a todos. Por ello, hemos titulado a este foro o webinar como La comunicación social en tiempos de pandemia. Para debatir sobre tan importante y apasionante tema, tenemos esta tarde con nosotros a 3 invitadas de lujo en el campo del periodismo en Panamá. Ellas son Sabrina Bacal, Adelita Corial y Flor Mizrachi. Todas ampliamente conocidas y respetadas en el ámbito nacional, con una admirable trayectoria en lo comunicacional, donde se han ganado, sin duda, un sitial de honor. En esta oportunidad, estamos trastocando un poco las reglas del juego, ya que se han invertido los papeles y serán ellas, temibles y brillantes entrevistadoras, quienes van a ser entrevistadas. O sea, no es un reto fácil. Debemos destacar igualmente que las 3 panelistas son parte y motivo de orgullo de nuestra comunidad judía de Panamá, a la cual honrosamente pertenece. A todas les doy en nombre de B'nai B'rith de Panamá la más cordial bienvenida. Como es usual, durante el curso de este encuentro, los participantes podrán a través del chat de la aplicación hacer llegar sus preguntas a mi persona en mi condición de moderador. Por razones de tiempo, cada una de nuestras panelistas dispondrá de un lapso de 3 minutos para sus respuestas o intervenciones. Así entonces, paso a presentar a nuestras invitadas. Comenzaré con Sabrina Bacal. Sabrina es politóloga de la Universidad de los Andes, Bogotá, y periodista con más de 20 años de experiencia en Panamá. Actualmente preside el Consejo Nacional de Periodistas, organización que agrupa las empresas, facultades de comunicación y gremios periodísticos del país. Participa en el comité editorial de TVN Noticias. Conduce y dirige el programa dominical Radar y es productora ejecutiva del especial anual Héroes por Panamá de TVN Media, proyecto que creó hace 10 años para destacar y premiar a los líderes sociales que trabajan por causas benéficas en sus comunidades. De marzo de 2017 a marzo de 2020, Sabrina ejerció la vicepresidencia de Servicios Informativos de TVN Media, dirigiendo coberturas importantes como la extradición y el juicio del expresidente Ricardo Martinelli y las elecciones de mayo del 2019. Entre los años 2004 y 2011, Sabrina fue directora de TVN Noticias y condujo al canal televisivo a los primeros lugares de credibilidad y audiencia. La trayectoria periodística de Sabrina también incluye su paso por el diario La Prensa, donde fue analista, columnista y editora, y en la emisora radial Omega Estéreo como panelista de Infoanálisis y cofundadora del programa Sal y Pimienta. Ha ejercido su docencia en el periodismo en la Universidad Santa María la Antigua. Continúo con Flor Mizrachi. Flor es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Santa María la Antigua, periodista desde el año 2003 en La Prensa, donde ha sido editora de Vivir más Política y otros programas, así como autora de las columnas Knockout y Tal Cual. Es también periodista de Medcom desde el año 2017, donde difunde las famosas glosas de Flor Mizrachi y el programa de entrevistas Flor Mizrachi. Flor es una de las periodistas de mayor prestigio en Panamá, dado su estilo directo, frontal e inquisitivo. El número de sus seguidores por las redes sociales se ha hecho viral en los últimos años. Sus glosas diarias sobre la realidad de Panamá se han convertido en una especie de espacio informativo muy exitoso que a diario es esperado por un número muy importante de panameños, entre los cuales yo me incluyo, casi como la saga de una serie de suspenso, esperando oír algún tubazo o noticia que rompa el celofán o el diario acontecer. Sigo con Adela Corial. Adelita, que es como la conocemos coloquialmente, es periodista panameña, nacida en el Distrito Federal de México, licenciada en Ciencias Técnicas de Comunicación Social de la Universidad Santa María la Antigua de la ciudad de Panamá en 1995, con un diplomado en Ciencias Forenses con énfasis en peritaje,
por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Directora de la página Me lo dijo Adelita, editora en jefe de la unidad de investigación del diario La Estrella de Panamá en el 2013, corresponsal en Panamá de la cadena radial mexicana MBS, columnista del diario Panamá América los lunes, El Rincón de Adelita. Se destaca su investigación periodística titulada La venenosa verdad de la muerte de Franklin Brewster, una serie de 4 entregas acerca del asesinato de Franklin Brewster, jefe de la Unidad Especializada de Investigaciones Sensitivas, encargada de luchar contra el crimen organizado en Panamá en marzo de 2008. Esta serie de reportajes fue seleccionada por el Instituto de Prensa y Sociedad de la EPIS en el año 2010 como uno de los mejores reportajes de investigación en Latinoamérica. Ha dirigido el programa radial Cosas de la Vida, así como también tiene una distinción única en la categoría radial en la 5ª versión del certamen de periodismo. Libertad de Expresión, que realiza el Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora del premio a Mejor Programa de Opinión en Prensa Radial, el programa, reconocimiento otorgado por el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá. Y Adelita, ampliamente conocida también y seguida en su programa El Polígrafo. Entre de sus publicaciones, autora del libro Tras las líneas del narcotráfico, Panamá entre sicarios, publicado en agosto del 2012. Premio Nacional de Periodismo, categoría de radio, mejor programa radial, Cosas de la Vida. Ahora las preguntas, como ya lo habíamos elaborado, las vamos a dirigir de manera global a las 3 para así conocer sus posturas al respecto. Y antes de entrar directamente en la materia que nos ocupa, que es la comunicación social frente a la pandemia, quisiera que de manera muy breve y a título de introducción, tanto Sabrina, Flor y Adela nos explicaran qué las motivó a sumergirse en el mundo de la comunicación social y si recuerdan alguna anécdota o un hecho significativo que las haya marcado o impulsado a transitar esta carrera. 3 minutos, comenzamos entonces con Sabrina. Adelante, Sabrina. Bueno, buenas tardes a todos. Yo podría decir que el periodismo me encontró a mí, más que yo al periodismo. Desde pequeña era muy preguntona, tenía una obsesión por la justicia y la verdad. Mi abuela, aunque me hablaba en acento yiddish, me enseñó que yo no podía salir de la casa sin leer el editorial del Tiempo. Cuando llegué a Panamá, dije, tengo que hacer una vida en este país. Me casé con un panameño, padre de mis hijos, ya me divorcié de él, tenemos muy buena relación. Y dije, bueno, vamos a ensayar escribir. Siempre me gustó escribir. Y en ese momento estaban buscando una analista o un analista de las encuestas del diario La Prensa. Era el año 98 y corría el referéndum por la reelección del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Y yo mandé un análisis y les gustó tanto que para mi sorpresa me ofrecieron una página completa los domingos, que a mí me parecía aburridísima, pero mi esposo en ese momento me dijo, si de la prensa te piden algo, hazlo. Y ahí me hice mi carrera. Luego me ofrecieron una columna de opinión. O sea, yo hice la carrera un poquito al revés. Empecé haciendo opinión y ya después me volví mucho más cuidadosa y mucho más rigurosa. Mi gran escuela definitivamente fue TVN, después de unos años en la prensa y de coordinar la cobertura electoral del 2004, me ofrecieron la dirección de noticias de TVN. Yo no tenía 30 años, pero como he hecho siempre en mi vida, a todas las oportunidades le he dicho que sí. Y realmente creo que había poca gente que apostaba que yo pudiera llevar ese potro, como me decían. De hecho, había una anécdota cómica, no sé si mi jefe en ese momento se metió al webinar, pero la entonces gobernadora Mayín Correa le dijo a mi jefe, te apuesto una botella de champaña que esa niña no te dura 6 meses. Y en esa primera vuelta duré 7 años, así que todavía estoy esperando la botella de la actual diputada. Y bueno, básicamente experiencias
experiencias duras, experiencias que me han marcado, la explosión del bus 8B06. Nosotros, por pura coincidencia, la móvil pasaba por ahí y empezamos a transmitir en vivo desde que el bus empezó a arder en llamas. Creo que yo nunca había sentido tan cercano el dolor de otra gente. Esa noche no pude dormir. También el envenenamiento masivo por detener el glicol fueron, digamos, las dos grandes lecciones de periodismo, tanto en términos éticos como en términos de que al final lo único que importa en esta carrera es tocar a la gente y hacer una diferencia, darle voz a aquellos que no la tienen. O sea, yo entré por una puerta, digamos, muy de análisis y muy política, y en el camino me di cuenta que las historias humanas y sociales son lo que al final mueven el mundo del periodismo y la comunicación y lo que te pueden acercar a la gente. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Flor, con tu experiencia. Yo tampoco crecí queriendo ser periodista, en realidad lo mío es una mezcla como de instinto, indecisión, porque sí, siempre me ha gustado entender lo que veo, decir lo que pienso, siempre he sido muy cuestionadora y peleona para algunos, pero necesito entender las cosas. Yo realmente empecé a estudiar estimulación temprana y orientación familiar y duré, no sé, 3 meses si acaso, y me di cuenta que eso no era lo mío. Yo me fui a la USMA, estaba en Panamá, no me daba tiempo, ni estaba en mis planes irme afuera, la verdad. Yo fui a la USMA, yo pedí la lista de carreras y empecé a tachar. Y a mí me quedaron solamente arquitectura, derecho, psicología y comunicación social. Y a todas les sigo teniendo como el coco, me gustaría en algún momento estudiar alguna otra, pero entonces me pregunté en cuál pienso que me iría mejor, ¿no? Y pensé, bueno, en comunicación me iría mejor porque en la escuela siempre me iba bien como en oratoria, en español, etcétera, ¿no? Y empecé a estudiar en la USMA, como a los 2 meses, la USMA tiene como prácticas profesionales cada cuatrimestre, y la del segundo cuatrimestre, que fue cuando yo entré, era de 2 días, y entonces los profesores elegían qué alumnos podían ir a qué medios, cuáles consideraban que iba a ser mejor, ¿no? Los de fotografía decían, bueno, yo voy a escoger a estos 2 alumnos que les veo como potencial. El de relaciones públicas igual, porque comunicación en la USMA es un poquito de todo y nada lo suficiente. Entonces uno sale aprendiendo muy poquito de todo, lo básico. Entonces el profesor de periodismo en ese momento trabajaba en la prensa, era Hermes Sucre, el profesor Hermes Sucre, y me llevó a la prensa a hacer una práctica de 2 días. Yo todavía no había cumplido 18 años. Me gradué joven de la escuela de los 17 y me quedé en la prensa. Desde esos 2 días hice todas mis siguientes prácticas ahí y ya me quedé ahí. Y ahí empecé a vivir más, pasé por negocios, unidad investigativa, hasta deportes. Entonces, ya, eso fue en el 2002, 2003. Y ahí estuve hasta el 2017. En planta estuve hasta el 2011, que me fui a vivir a Bogotá porque me casé con un colombiano, entonces me fui a vivir a Bogotá. Y por eso es que dicen que soy colombiana, pero soy panameña. Y bueno, me fui a vivir a Bogotá y seguí trabajando allá, entonces ya no era editora política, que fue mi último cargo acá. Ya me convertí en freelance, corresponsal de Panamá en Colombia. Luego volví, pero ya estaba haciendo el knockout, el tal cual. Luego dejé el tal cual y me empecé en Medcom a hacer las glosas en televisión. Y me he quedado entonces con esos 3 programas que tú mencionaste cuando me presentaste. Muchas gracias, Flor. Bueno, vamos ahora a oír a Adela, que además de periodista es una investigadora. O sea, Adela, te destacas mucho por la parte de investigación y por tu experiencia forense, si se quiere, o de peritaje. Adelante, Adelita. Gracias, Natán. Hola para todos. Ay, tenía que hacer una breve corrección en la lectura del currículum. Es que ya yo no escribo para el Panamá América, lo hacía así en mi época de incursión en la prensa escrita con una columna de análisis. Ya eso, cuando me metí en La Estrella, que fue hace 7 años, entonces tuve que dejar obviamente
columna de El Rincón de Adelita, se titulaba. Bueno, yo en especial, pues a mí sí me gustaban mucho las comunicaciones. Desde chica siempre me gustaba la tele, la radio, o sea, todo eso era para mí algo muy, muy parte de mi vida, de mi actuar, pero decidí meterme a periodismo porque la verdad la publicidad no me encantaba y eso es lo que había en la carrera. Había periodismo o publicidad y dije, no, bueno, periodismo porque publicidad no, la verdad es que no comulgo mucho con eso porque eran muchas horas, bueno, no era lo mío. Entonces, yo estudié 2 años en México, donde nací en el Distrito Federal, y después me casé, vine a Panamá. Tuve 2 hijos primero y después decidí terminar la carrera en la USMA. Me acuerdo que era el profesor en ese momento Guido Rodríguez, pero no el hijo, el padre. Una persona sumamente ocupada en la carrera que yo le dije, profesor, no se preocupe, yo voy a ser honesta. Deme aquí la convalidación para que, por favor, me pueda meter a la carrera porque el tema estaba tardando demasiado. Así es que hice yo mi propia convalidación, que realmente los temas eran muy parecidos a los que yo estudiaba en México que aquí. Y así terminé la carrera en Panamá y empecé a hacer mi práctica en Telemetro Televisión. Y en ese momento Alfredo Molina era el que hacía las asignaciones y supuestamente el que tenía que hacer la evaluación de mi trabajo. Tenía ciertas horas que trabajar ahí, pero me encantaba tanto el trabajo que yo ponía cada día que hacía como 2 horas menos para quedarme más tiempo en la práctica profesional y no tener que moverme. Ahí me di cuenta que realmente a mí me gustaba mucho este trabajo y después quedé muy ligada al análisis de las cosas, de los hechos, a entender el porqué y las consecuencias, la situación, los escenarios en que se dan. Y me metí mucho a la investigación. Yo soy mucho de hurgar y preguntar otra vez y no entiendo y entonces esto es así por acá. Y me da mucho, es algo muy, muy innato mío, puedo decir, la comunicación y la investigación ahora. Y me ha llevado a muy buen puerto. Realmente me ha ido muy, muy bien con la investigación. Creo que he hecho un buen trabajo. Lo ha reconocido varias veces el Fórum de Periodistas como mejor investigación del año. Así es que creo que eso es lo que a mí más me llama la atención. Cuando entré, siempre he sido de medios audiovisuales hasta el último trabajo que pues me sacaron realmente. Me han sacado de varios medios, más por censura que otra cosa, pero en el último, cuando me sacaron, yo estaba totalmente triste, porque no me quedaban muchas opciones a dónde recurrir, pero en una de esas ocasiones me encontré con el director del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa, y me dijo, acompáñame, ven, pásate por mi oficina tal día, porque le dije, Gerardo, ¿no tienes algo para mí hacer por ahí en el periódico? Me dijo, bueno, ven a la oficina, tal fecha. Fui y me dijo, mira, hazme un trabajo sobre un reportaje sobre pandillerismo. Bueno, está bien, yo fui, hice el trabajo de pandillerismo. Y habían otros aspectos que darle. Entonces, cuando lo entregué, me dijo, no, esto no lo voy a publicar hasta que me des 2 entregas más, que son las que sigue, que me habías conversado. Y así fue como yo entré realmente a La Estrella. Y esa fue, ahí tengo ya 7 años. Y además de eso, bueno, hago el programa en ECO con Flor en la misma empresa, pero el programa es en representación del periódico que se llama El Polígrafo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Adelita. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia porque este foro, este encuentro, tiene que ver con el papel de ustedes frente a la pandemia. Recientemente, la UNESCO convocó un evento sobre la libertad de expresión y la desinformación durante la pandemia del COVID-19. En ese evento de la UNESCO se destacó que las restricciones a los derechos humanos en los estados de emergencia, como el que está viviendo gran parte de los países del mundo, a veces ponen en peligro los derechos a la libertad de expresión, al libre tránsito, el acceso a la información, a la libertad de prensa, que son de alguna manera fundamentales para combatir la epidemia de
de la desinformación, porque esa es otra epidemia que hay, ¿no? La epidemia de la desinformación. Hace algunas semanas atrás, yo lo comentaba, celebramos un importante webinar sobre esta materia con participación de representantes de las Naciones Unidas. Sobre este tema, yo les quisiera preguntar, aquí en Panamá, a través de la trayectoria periodística de cada una de ustedes, ¿les ha tocado sufrir algún tipo de restricción como periodistas? Adelante, Sabrina. Sí, yo puedo decir que el último gobierno que comprendió el papel de los medios y de mi experiencia y respetó la libertad de prensa en este país fue el gobierno de Martín Torrijos. Obviamente eso terminó para mí con Ricardo Martinelli. Yo fui querellada y condenada por el abogado de Ricardo Martinelli, que luego lo querelló a él. Y fui objeto, bueno, de persecuciones durante el gobierno de Ricardo Martinelli y también durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Eso salió en los Varela Leaks. ¿Y qué vemos ahora con la pandemia y con Laurentino Cortizo? Desafortunadamente yo siento que la pandemia y los estados de excepción que han tenido que llamar muchos gobiernos para tomar las decisiones se prestan primero para limitar el acceso a la información bajo el pretexto del estado de emergencia. Hasta el día de hoy no hay transparencia. Y segundo, también se prestan para que muchos se sumen a este tipo de pensamiento único de que si estás cuestionando, no estás con el país, ¿no? Y por eso yo el sábado hice un comentario diciendo que la labor de los medios y el aporte del periodismo independiente en la pandemia es fiscalizar y cuestionar. Eso a raíz de unas palabras del mandatario. El tema de limitar el acceso a la información y la restricción a la libertad de prensa, digamos, comparado con países como Venezuela, Nicaragua, en Panamá son sutiles, pero hay un aspecto que no es nada sutil y es la utilización del sistema judicial como mecanismo para amedrentar a medios y a periodistas. O sea, vimos hace 2 meses el secuestro de las cuentas del diario La Prensa por parte de un expresidente. Vemos al otro expresidente que tiene demandado a todo el mundo, no solamente a mí de nuevo también, pero a periodistas, medios, fiscales, y continúa. Yo creo que la importancia de seguir denunciando estas cosas y de seguir diciéndolo con todas las palabras, o sea, no conformarnos con que no somos Venezuela, no somos Nicaragua, ¿no? Con que podría ser peor, es importante, es vital, valga la redundancia. El 1 de julio, Laurentino Cortizo, entre sus mensajes, en un discurso muy esperado, dijo que él era respetuoso de la libertad de prensa. Esas mismas palabras se las escuché varias veces a Juan Carlos Varela y a Ricardo Martinelli. O sea, que realmente el poder político sigue sin comprender el papel de los medios de comunicación. Sin duda que es un tema muy, muy, que da para mucho. A ver, Flor, adelante, tu opinión. Yo también he sido demandada, y me refiero a los mismos periodos que se refiere Sabrina: Martinelli, Varela y Cortizo. También he sido demandada, lo mío ha llegado a amenazas de muerte, y a cada rato, podría decir a diario, hay llamadas que presionan y campañas difamatorias de temas personales, porque en Panamá, ¿qué más le puedes inventar a alguien que no es corrupto, que no es narco o que no es ladrón? Entonces, a mí me preguntan si me da miedo. La respuesta es sí. Sí me da miedo, pero en verdad si me pongo a pensar en eso me paralizo, y eso no puede pasar. Pienso que una manera de censurar periodistas es precisamente la opacidad de la información. Si no le doy la información, no van a tener de dónde obtenerla. Y generalmente los periodistas buscan de dónde obtenerla, porque por eso son periodistas. Sin el periodismo, ninguno
de los escándalos que conocemos el día de hoy se hubieran conocido. Y pienso que el periodismo tiene una tarea enorme y titánica, sobre todo porque la información a la que todos tendríamos que tener acceso no existe. Porque si algo que ha caracterizado a los últimos gobiernos es la opacidad. Y pues lo ha demostrado mucho más. Pero no es que los anteriores no lo habían demostrado. Lo que pasa es que tenemos una memoria muy corta y olvidamos que todos tienen los mismos escándalos, simplemente se van olvidando, porque aquí no hay escándalo que demore más de 3 días. Aquí el lunes sale uno, el miércoles salió el otro, y ya el miércoles hizo que nos olvidáramos del lunes, ¿no? Pero sí, hay una opacidad tremenda y hay muchas maneras de censurar y callar periodistas. Por ejemplo, hay políticos que a mí no me dan una entrevista. Y porque simplemente es mucho más cómodo darle una entrevista a un periodista que no los va a cuestionar. Están en su derecho, sí, pero realmente el que no la debe no la teme, y si no están dando entrevistas es por algo. Pasa muchísimo eso en cuanto a las entrevistas, pasa muchísimo en cuanto a llamadas, ataques, tienen sus call centers súper organizados para atacar a las personas que los cuestionan, incluso gobiernos y políticos desde sus cargos atacan personalmente a ciudadanos. Creo que es gravísimo y creo que la ciudadanía debería unirse para defenderse a sí misma y a los periodistas que son los que al final dan la cara por ellos. Muchos rescatan de tu programa, Flor, de que en paralelo vamos a decir, a la tónica inquisitiva y muy concreta que tú llevas adelante, también al final reconoces a las personas que han hecho algo positivo, o sea que no está tu crítica dirigida exclusivamente vamos a decir, a cuestionar, sino también a aplaudir a aquellas personas que hayan podido tener, digamos, algún logro. Sí, ¿Te sientes objetiva? ¿Tu pregunta, perdón? ¿Te sientes objetiva desde ese punto de vista? Imparcial, más que objetiva. Imparcial sí me siento al 100%, y el que piense que no puede agarrar mis glosas de 1, de 5, de 10 días, de 2 años, de 5 años y ver que siempre he hablado igual de todo el mundo. O sea, la vara no es distinta ni para familiares míos. Adelita, adelante con tu opinión. Sí hay censura, toda la vida la va a haber, aquí en este país y en muchos. Claro que los más desarrollados y con conciencia social, con consideración entre uno a otro, de los ciudadanos, y con un gobierno que tiene mucho más conciencia del rol para el cual fue electo, es mucho menos. Pero yo me he enfrentado con censuras infinitas. No voy a ni a contarlas, pero también amenazas muy serias a la integridad cuando uno investiga cosas fuertes. Eso es verdad. ¿Qué uno hace en ese momento? La verdad es que en muchas ocasiones yo soy tan distraída que después me doy cuenta que eso era una amenaza, y entonces recapacito después de un tiempo. Mira, lo que me pasó, eso seguro era una amenaza. O sea, y eso, bueno, como que me ayuda tanto a no darme cuenta y seguir con lo que estoy haciendo, que me da como, no sé, tranquilidad. Yo siempre he pensado que cuando uno quiere sacar adelante la verdad, está tan concentrado en ese tema que todo lo demás llega a ser accesorio. Y eso pasa mucho con mis investigaciones. O sea, para mí es muy importante decir lo que está pasando. Sí, también me han demandado. Gracias a Dios, la que me hicieron a mí fue una sola vez. Quedó en el archivo de la fiscalía porque no vieron ningún tipo de fundamento de esa demanda. Pero para mí todos los gobiernos han tenido su punto de censura. Unos más severos que otros, es verdad, y otros más incomprendidos por parte de la prensa y de la prensa por parte de ellos. No solamente, ojo, es el gobierno el que censura, son los intereses económicos que muchas veces se entrelazan en las notas que uno está haciendo, y entonces vienen llamadas de algunas personas para ver si le puedes bajar el tono, para ver si eso, y eso no puede ser. Es decir,
esas cosas uno tiene que entender. Igualmente, los empresarios que por lo general se ven como la otra parte que camina con los gobiernos, y muchas veces se tiene la imagen de que son incorruptibles, pero no es así, son los que dan la mano muchas veces en licitaciones millonarias y hacen buenos negocios, etcétera. Gracias a Dios, la gran mayoría de este país no es así. Y por eso es que con ellos a mí me interesa trabajar. A mí me interesa trabajar con gente que tenga intereses o principios similares a los míos. Es más fácil. Y los que no los tengan, bueno, bienvenidos, y si se suman para el bien del país está bien. Lo que veo yo es que esta censura es simplemente un ápice de lo que es capaz de hacer un país para acallar los escándalos. Y a mí me han tocado muy fuertes, y especialmente del gobierno de Juan Carlos Varela. Censura infinita a mi trabajo que yo hice de la justicia paralela, de la mano paralela de la justicia que yo saqué, conocida después como la Procuraduría Paralela. Hechos reales que yo investigué y que él le dijo a todo el mundo, Juan Carlos Varela, porque así están los Wikileaks, de que a mí Martinelli me había dado algo, o que yo estaba de la mano con Martinelli para hacer ese trabajo, cuando fue un trabajo genuino, hecho por mí, por una simple curiosidad de un número de teléfono en un papel que aparecía, que aparecía del Consejo de Seguridad. En un caso, ahí yo empecé ese trabajo. Y él se encargó de regarlo, y él se encargó de censurarlo en todos los medios. Eso lo sé por los Wikileaks, por los Varela Leaks. Así es que no se crean que la censura siempre es de los políticos. Hay también censura por presiones económicas, y también censura por agencias de inteligencia de muchas partes del mundo. No es solamente por el gobierno. Eso no es así. Muy interesante tu opinión, porque la analizas pues desde dos ámbitos, ¿no? Ahora, hoy en día estamos atravesando un fenómeno a nivel de información que es muy importante, y que de alguna manera también los toca a ustedes, que son comunicadoras sociales, vamos a decir, de alguna manera serias, y no digo tradicionales, pero sí recogen las modalidades de comunicación de varios años, y mucha gente busca en periodistas como ustedes la confirmación de la noticia, la seriedad en la noticia, la fuente en la noticia. Por ejemplo, un tema inevitable y permanente en esta época de tecnología digital, donde a diario nos vemos masivamente inundados por las fake news o también las noticias ciertas, pero donde estamos permanentemente bombardeados audiovisualmente, tanto por mensajes positivas como otras que nos pueden causar desaliento o frustración. ¿Perciben ustedes que esta especie de tecnología de la información, que sin duda tiene sus grandes logros, está marcando un declive del periodismo tradicional, ya sea radial, televisivo o escrito, o por el contrario, seguirá siendo ese periodismo tradicional, escrito, radial o televisivo, una especie de balanza o contrapeso en el futuro inmediato y dentro de este ambiente de pandemia y de restricción? Entonces comenzamos contigo, Sabrina. Bueno, cerrando la respuesta anterior, sí, la censura que viene de la mano de la corrupción siempre es un fenómeno complejo, y hay que tiene cabezas en la empresa privada, obviamente en los dueños de medios y también en los gobiernos. Mira, las redes sociales vinieron a retar al periodismo, pero yo creo que el resultado a largo plazo va a ser positivo. Y siento que en la pandemia ha sido especialmente evidente. ¿Por qué? Porque la pandemia ha venido con una infodemia, con una cantidad de información, mucha de ella falsa. Y a su vez ha venido con miedo genuino de todos los ciudadanos del planeta, de contagiarse, de ver cómo sus
esfuerzos de toda la vida se ven devastados por algo de lo que no tienen ningún control, su empleo, su familia, sus ingresos. Entonces, en esos momentos de miedo, en esos momentos de incertidumbre, es cuando la gente más necesita información con credibilidad. Y yo siento que en esta pandemia, entre más noticias falsas, bulos, se dicen en español, casi nunca usamos esa expresión, pero entre más información falsa hay y entre más teorías de la conspiración circulan, más credibilidad tenemos los medios tradicionales. No es ganas mías de pensar positivo. Es algo que hemos conversado y que yo personalmente he medido de una manera, o sea, por ejemplo, en mi programa Radar, yo tengo una cantidad de gente que lo ve, me comenta, me escribe, me pelea, me felicita, que no tenía antes de la pandemia. Y eso que tuve que reinventar el formato porque el formato de Radar era gente sentada en una mesa debatiendo, y ya no puede haber gente sentada junta en ningún lado debatiendo nada. Entonces me tocó reinventarme a mí, reinventar el programa, pero la necesidad de información con credibilidad es tan alta y la gente está en la casa, la gente tiene el tiempo, que yo siento que con mucho sacrificio, que esa es la otra parte que quizás no hemos hablado, los medios estamos muy expuestos, los periodistas están muy, muy expuestos. Yo, por estas coincidencias felices en ocasiones de la vida, había renunciado justo antes de la pandemia. Entonces no me ha tocado dirigir un departamento de noticias en pandemia, que realmente es una doble locura. Sí. Porque no sé si nuestro público es consciente, pero creo que es importante. O sea, los medios de comunicación son empresas igualmente golpeadas como todas las empresas del país, o más golpeadas, y los periodistas son personas expuestas, tan expuestas como está un policía, por ejemplo. Entonces, tú le estás pidiendo a los periodistas más con menos. Están ganando menos, están trabajando más, se están sacrificando más. Y no digo esto como una queja o como un lamento, al contrario, los periodistas sienten que están viviendo un momento histórico y que están cumpliendo su misión. Los periodistas son gente muy apasionada. De otra manera no continuarían haciendo lo que hacen, porque las tentaciones son muy grandes alrededor en el contacto diario con el poder. Así que la respuesta es que en una época en que los medios hemos tenido que competir con las redes sociales e incluso ser objeto de ataques a través de redes sociales, porque la censura y el poder político y económico usa también el desprestigio de las redes sociales para atacar periodistas. Creo que la pandemia ha sacado a flote el verdadero valor de un periodismo con rigor, con balance y con credibilidad. Muy bien, en realidad sí, eso es un tema inagotable, ¿no? Sobre todo las presiones que vienen desde tantas fuentes. Pero al fin y al cabo, como yo lo decía al principio, ustedes como comunicadores sociales, como comunicadoras sociales, están en primera fila, o sea, están tan en primera fila como lo puede estar el personal de salud, como lo puede estar el personal de seguridad, como pudieran estar todas estas personas que a diario tienen que confrontar esta situación, porque lo primero que uno hace al levantarse en la mañana, antes o después de haber hecho ejercicios, es que lo hace es abrir el celular, es prender la televisión, es ver qué es lo que está pasando. Entonces, la responsabilidad del comunicador social es muy importante en ese sentido, y más en esta época de pandemia. Ahora paso a ti, Flor, adelante, con relación al tema. En efecto, creo que los medios de comunicación tienen la credibilidad, la rigurosidad y el balance que no tienen las redes sociales, pero que las redes son un complemento importante. Cuando uno publica una noticia, o una glosa, o una entrevista, las redes lo replican y eso mete presión para que cambien las cosas. Lastimosamente, en este momento no mete la presión suficiente, pero tiene el músculo y tiene la posibilidad
de hacerlo y creo que es importante que lo haga. Creo que Sabrina hablaba de las tentaciones del poder. Son muchísimas porque cuando uno habla del escándalo de un político, no le está tumbando una idea. En Panamá no hay ideas, en Panamá hay negocios. Entonces, cuando tú dices, este negocio, este contrato es irregular, tú le estás tumbando un negocio a alguien. Entonces, eso, obviamente, los políticos siempre van a querer quedar bien con los periodistas y con las personas que les publican sus escándalos. Y sobre los sacrificios, sí, son muchos. Por ejemplo, en mi caso, cada periodista varía, pero en los medios de comunicación están haciendo grupo A y grupo B. Entonces, una semana va uno, una semana van los otros. Para que en caso tal no se enfermen todos a la vez, ¿ok? A mí me toca grupo A y grupo B, porque yo salgo a diario. Entonces, mi exposición es un poco mayor que la del resto de los periodistas, por ejemplo. También hay riesgo, o sea, cuando uno va a un canal de televisión, porque al periódico yo puedo trabajar, digamos, desde mi casa, pero televisión sí me toca ir, y uno sí tiene contacto con, que si el maquillista, que si el de producción, que si el director, que si el productor, etcétera. Fuera de eso, hay periodistas, no soy yo, no es mi caso, yo no reporteo ya, lo hice muchos años, ya en este momento no lo hago, no estoy en la calle, pero todavía hay periodistas yendo a la calle y el micrófono tiene que estar cubierto y mal o bien se exponen a la gente que está en la calle. Uno va a cubrir una protesta donde hay 100 personas, son 100 posibles contagios, o sea, son 100 personas que te pueden contagiar. Entonces, sí, hay muchísimo de vocación, hay muchísimo de pasión con esto, y hay muchísimo de loco, o sea, somos un poquito locos todos. Gracias, Flor. Rescato de lo que tú acabas de decir, que a diferencia de lo que piensa mucha gente, tú, por lo menos en tu caso, y no sé si también tus colegas, se sienten potenciadas de alguna manera cuando sus programas son distribuidos en las redes. Es decir, pienso que esa es una fortaleza, sin duda. Entonces, es más la proyección positiva de las redes, concretamente en tu caso, como tú lo sientes, de tu trabajo periodístico, o piensas que las noticias que van a distorsionar tu mensaje o el programa que tú llevaste adelante tienen un peso mayor? ¿Qué piensas tú? Sigo contigo, Flor, en ese punto. Yo pienso que hay personas que no importa qué digas, no lo van a entender y lo van a tergiversar. Eso está en redes y en no redes. Se potencia con las redes, pero en realidad siempre va a haber gente que va a parecerle que tu comentario está mal y hay gente que nunca va a poder complacer. Pero en tu caso te sientes más reconocida por las redes que afectada. No te sabría decir si más reconocida o más afectada. Yo, de hace un tiempo para acá, yo escribo y yo como que tiro esa bomba y me voy. Yo no leo mucho. Es lo mejor. Yo no leo mucho porque estoy enferma. O sea, a mí me dicen unas cosas, a veces me meto y veo, y chuleta, los insultos son bastante responsables. O sea, y yo tengo que cuidar mi salud mental y la de mi familia, así que no leo todo. Ni lo bueno ni lo malo. Yo uso las redes para difundir las noticias y para dar ciertas opiniones de vez en cuando también las uso. También creo que depende mucho de cada red social, o sea, en Instagram son todo como pajaritos, colores y etcétera. En Facebook todavía más familias felices y demás. Twitter es, no importa que tú hables del clima, tú eres terrible. O sea, no importa que tú hables del clima. Te preguntan por qué hablas del clima. Voy a irrumpir porque mis colegas son testigos que tengo como un mes tratando de incursionar en Twitter con chistes. Y no, entonces, hoy me tocó hacer una encuesta diciendo, la gente no se ríe de mis chistes en Twitter porque no esperan que tú cuentes chistes, pero la gente claro, te ven como muy seria y al final uno también es persona. Molestan ciertas cosas y quiere burlarse y porque somos así, somos como, hay algo de humor negro, entonces la gente espera que uno, como es periodista, tiene que ser periodista. No, pero lo que pasa, yo siento, por ejemplo, yo tomo el trabajo muy en serio y así yo creo que lo proyecto. Además, en los programas soy muy tough y
en muchas ocasiones me ha tocado programas de unas preguntas sumamente fuertes al entrevistado y luego otros que no me quieren contestar, no quieren venir. Pero sí, o sea, es la imagen que has creado en todo este tiempo de carrera. Y por ejemplo, a Davis no lo ves, a Ubaldo Davis no lo ves diciendo algo serio. Es difícil porque no sabes si te está diciendo de verdad o se está riendo o qué. Entonces yo siento que mucho es ya la personalidad que el comunicador ha hecho tanto con su trabajo como en redes. Y en cambio, mira, Flor, yo sí los contesto, ¿eh? Y yo sí les hablo en Twitter y cuando me corrigen que yo escribí algo mal, reviso si es verdad que tienen razón. Son pocas las ocasiones, gracias a Dios. Pero si es verdad que ellos tienen razón, yo voy y corrijo, vuelvo y escribo alguna. Esas son cifras, por lo general, las cosas que a veces pasan. Pero sí trato de interactuar con los tuiteros y cuando hay gente de los call centers, porque a mí me siguen muchos también, me siguen atacando muchos call centers de cualquier parte de cualquier gobierno, tú puedes saber si es de Varela o de uno o de otro, yo les contesto. ¿Sabes qué? Yo muchas veces no me quedo callada. A mí me molesta que traten de desprestigiar la imagen que uno con mucho tiempo y con mucha dedicación y con mucha honestidad ha trabajado en la vida. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo al 100%. Otras veces yo les contesto, otras veces dependiendo. Es un reto, pero es un reto no contestar. De hecho, yo tengo, bueno, los chicos de la previa, que son como los millennials que me asesoran, me han dicho, jefa, no conteste a nadie que no tenga más seguidores que usted. O sea, realmente uno no debería contestar, pero es muy difícil para uno que tiene un apego a la verdad no contestar. No, lo que pasa es que yo... ¿Me voy a permitir hacerte una pregunta? Depende de la exposición, porque en verdad mi exposición es diaria. Y entonces yo hablo por lo menos de 10 también en el periódico. personas que no me quieren. Entonces, los 10 personas que no me quieren, pero al día siguiente si hablo de su oponente, entonces sí me quieren. Entonces las redes no paran. Sí. Una pregunta que se quedó en el aire para Adelita. Sí. Es la siguiente, Adelita. En tu papel de periodista y a la vez investigadora, que lo eres, o sea, y tienes estudios al respecto, ¿eso te ha servido de alguna manera para, ¿cómo te diría yo? No solamente buscar la veracidad de la noticia, sino para respaldar tus fuentes a la hora de tú verte, vamos a decir, cuestionada por la información. ¿Utilizas esa experiencia tuya que tienes ya a nivel universitario para, ¿cómo te digo?, fortalecer tu fuente? O sea, no hay investigación que no saque que no tenga respaldo de la misma. Nada, absolutamente nada. Cualquier investigación mía puede ser escrutinada, puede ser revisada, puede ser auditada, como dirían por ahí los más estrictos, y todo tiene un respaldo, en lo absoluto. Obviamente que cuando una persona me habla fuera de micrófono, o sea, quiere decir que no, off the record, que no quiere que publique su nombre, pero la información sí la suministra, yo no doy nunca el nombre de la fuente, porque yo prefiero respetar mi palabra y también el derecho que tiene todo periodista para hacer esto, que delatar a la persona que me está hablando y que confío en mí para ofrecerme la información. Pero todas mis investigaciones, absolutamente todas, son auditables, incluso las que hago todos los días, que no son investigaciones, sino reportes periodísticos en el diario La Estrella de Panamá. Yo me cuido muchísimo de lo que yo escribo en el sentido de que tiene que tener un documento o un respaldo, una grabación o una conversación de por medio que haya sido. Eso es lo que te da la credibilidad al final, ¿no? Las redes sociales sí ayudan mucho, pero, o sea, en ese sentido, la gente sabe que cuando hablan de Adela, hablan de credibilidad. Eso, y lo ha forjado por muchos años con mucha responsabilidad además. Así es que ahí sí yo sustento todo. Aquí hay un tema que me está llegando de los participantes, que estoy tratando de resumirlo, es lo siguiente, ¿no?
y yo por eso sí hago hincapié en el papel de la comunicación social, no solamente en general, sino ante esta situación tan particular que se está viviendo a nivel mundial. Por ejemplo, tanto aquí en Panamá como en otros países, yo diría que en casi todos los países, no me estoy refiriendo a aquellos donde sabemos que hay un régimen dictatorial o un régimen de censura absoluto, pero muchos acá en Panamá y en otros países son asiduos televidentes, pero muchas veces se sienten atrapados, y repito, no es solamente en Panamá, sino en los fríos y cortos comunicados de las autoridades sobre la materia, sobre la pandemia. Es decir, hay como una especie de percepción o de sentimiento de que la información no está fluyendo, no solamente con la periodicidad que se requiere y tampoco quizás con la exactitud. ¿No creen ustedes que los espacios publicitarios tradicionales, creo que algunos he visto que algunos sí, deberían dar paso, me refiero a la televisión, a una campaña más organizada, permanente de prevención y educación para enfrentar al virus? Recientemente hemos visto algunos adelantos, pero hay la percepción, estas son preguntas que estoy yo de alguna manera englobando, hay una preocupación por la falta de información, vamos a decir, periódica, incuestionable y realmente que sea útil. Comenzamos contigo, Sabrina. Natán, lo que tú dices es nuestro día a día. Mira, el dinero que han gastado en esta cantidad de videos promocionales y de autobombo, lo tuvieron que haber invertido desde el día de uno en campañas de información para prevención del COVID. Yo sí veo un cambio para peor desde la salida de Rosario Turner. Dirán que si ella hubiese continuado en el cargo era lo mismo. Yo creo que no, yo creo que hay algo del profesionalismo de la exministra que se perdió, y se perdió en transparencia. Los medios tratamos de compensar, pero un poco cuando hablábamos de este tema del pensamiento único y del abuso de las autoridades con el estado de emergencia y con la preocupación ciudadana por el COVID y por la pandemia, te cuento que muchas veces han abusado del espacio de los medios. O sea, muchas veces lo sé por TVN, te dicen hay conferencia de prensa de 20 minutos y se toman más del tiempo, o hay mensaje del presidente y termina no habiendo un mensaje del presidente, termina habiendo un infomercial. Una de las grandes fallas en materia de transparencia ha sido la mal llamada estrategia de comunicación del gobierno. No ha estado a la altura de lo que la ciudadanía necesita y espera. Y entonces nos toca a los medios de comunicación, de la manera que se puede, con las limitaciones que tenemos, compensar. Yo creo que se empezó bien, ahora se retomó la posibilidad de hacer preguntas, creo que eso es un reconocimiento de que algo se perdió en el camino, pero la situación es tan compleja ahora que se han juntado los temas de transparencia con los temas de cómo vamos a controlar el COVID en las áreas más difíciles, con el hecho de que no hay absolutamente ninguna respuesta sobre el plan de apertura, no hay ninguna respuesta de nada. Entonces la gente se está empezando a desesperar, y como lo dije al comienzo de la respuesta, cuando no hay credibilidad y no hay confianza, pues se acaba la capacidad de gobernabilidad de un gobierno, sobre todo en una crisis tan difícil como la que estamos viviendo. Gracias. Como ya estamos casi próximos al cierre, doy palabra a Flor, luego a Adelita, y tengo una pregunta al final importante con la que cerraríamos el excelente webinar de hoy. Entonces, adelante, Flor, con el tema este. Yo sí creo que la credibilidad del gobierno ha ido en picada. Creo que hubo un antes y un después con el tema de los ventiladores. Creo que empeoró con la salida de Rosario Turner, y en el camino hubo varias cosas, pero pienso que esos dos puntos claves que han llevado al gobierno a estar con la credibilidad y la gobernabilidad donde la tienen. Pienso que está en un momento muy peligroso, no solamente por el tema de transparencia, porque con el tema de transparencia, como lo decía Sabrina, sí,
tú ves que piden una conferencia de prensa, primero avisan a los medios 10 minutos antes. Y después o no habla el presidente o habla una hora después y realmente el tiempo de televisión es valioso. Entonces, han dejado lo de las preguntas que dejaron de responder, es importantísimo. Pero más allá, las cifras han tenido importantes irregularidades en todo tipo, o sea, las sumas no dan a veces, son este tipo de cosas que a los periodistas entonces les toca ver cómo hacen que las cifras cuadren, o sea, llamar aquí, llamar allá, qué pasó aquí, dónde está este muerto, no contaste este muerto, o sea, es importante, pero más allá son los escándalos que no responden. Por ejemplo, está el tema de Sicarel, que eso lo tengo en la mente porque es hoy que escribí el tema. O sea, todavía no han dado una respuesta del tema. No tenemos información de ningún tipo de los oxímetros. Por ejemplo, hablábamos de la campaña, aquí hubo 12 millones de dólares para contratar un servicio de mercadeo. O sea, aquí perdimos la proporción de la plata. No son 12 cuaras, son 12 millones de dólares que muy bien pudieran servir ahora. Ahora están mandando kits a la casa con oxímetros. ¿Quién sabe usar un oxímetro? ¿Quién sabe cuánto es lo normal de un oxímetro? ¿O es que esperan que la gente lea las instrucciones? Mucha gente ni sabe leer. Entonces, todo es la falta de educación al final. Pero no. Adelita. A ver, yo voy a poner algunos puntos claros. Ningún gobierno que estuviera en el puesto con una pandemia tendría en este momento credibilidad. No importa el nombre que tuviera este político de turno. El tema de la pandemia ha sido tan hondo y tan difícil de manejar, especialmente cuando no lo esperaban, no pensaban que esto iba a llegar aquí y los pronósticos que se veían eran lejanísimos. Hasta Asia, eso no va a llegar. Y muchos de los técnicos que actuaron a favor de la pandemia, o sea, a favor de contener la pandemia en un principio, con el Ministerio de Salud, decían que eso no era problema nuestro prácticamente. Lo que te da una dimensión de la situación tan honda y tan difícil de manejar del gobierno. Pero aquí es verdad que el gobierno de Laurentino Cortizo ha perdido credibilidad por una razón también más importante. Primero que todo, siento que es muy difícil para ellos someter a un rumbo claro en el país con los números que tienen y la situación de pandemia en descontrol. Pero creo que si fueran más honestos en el uso del dinero y fueran más transparentes en la gestión, sería mucho más fácil tener la confianza del ciudadano, que al final eso es lo que quiere un gobierno, tener la confianza del ciudadano. Todos podemos equivocarnos en la ruta a elegir, en la estrategia que se está haciendo, pero si tú tienes suficiente sinceridad como mandatario de sentarte y decirle a la gente, miren lo que tenemos de dinero, y esto, ¿a dónde lo vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿En qué lo vamos a gastar? Yo te apuesto que la situación del gobierno en este momento sería muy diferente a la que se han creado entre una y otra cosa. Y esas deudas que tienen con la ciudadanía muchas veces también se refieren a falta de estrategia de comunicación. Eso, y que son cosas que tal vez son más fáciles de resolver que la corrupción, obviamente, pero no lo hacen. Les falta coordinación, están tan abrumados en el día a día, en cómo respondo a esto y a lo otro, improvisando pareciera de algunas cosas que se han llevado de la ciudadanía palo porque hace y palo porque no hace también. Entonces tenemos que tener como ciudadanos la idea de que lo que hace el gobierno, si bien tuvieran ellos una justificación contable o de transparencia para explicar cuáles son los gastos, yo siento que les hubiera ido 1000 veces mejor a lo que están haciendo ahora. Y si quieren, aún pudieran tomar ese toro por los cuernos. Gracias, Adelita. Ya para ir cerrando, me han hecho llegar también muchas preguntas que tocan un tema que está en boga a nivel mundial
y que de alguna manera pues también se espera una posición de comunicadores sociales, es que en muchas partes hoy en día del mundo estamos viviendo paralelamente a la pandemia con una especie de conflictividad social que ha ido en aumento, así como manifestaciones de odio por distintos motivos de carácter étnico, religioso y de manera preocupante en lo que nos concierne como comunidad a la cual pertenecemos, el antisemitismo. Las redes se han convertido últimamente en un reducto de mensajes de odio y de manera particular de mensajes, como ya lo dije, antisemitas. Lo hemos visto tanto en Europa como en el continente americano. En algún momento es la pregunta de la labor periodística que ustedes magistralmente desarrollan en Panamá y tomando en cuenta vuestra condición de correligionarias judías, ¿han sido objeto en algún momento de alguna expresión o ataque de ese tipo? Y si así lo fuese, ¿cómo creen que pudiera también combatirse a nivel de los medios esta pandemia que también es de odio? Con esta pregunta y la respuesta que vamos a recibir, vamos a cerrar el webinar. Adelante. Comenzamos igual por Sabrina, seguimos con Flor y terminamos con Adelita. This is age before beauty. Mira, con la infodemia se han revivido muchísimo las teorías de la conspiración. Hace poco vi una explicación que me pareció genial de John Oliver, que las teorías de la conspiración surgen y germinan cuando hay un hecho enorme y caótico como una pandemia con una causa tan pequeña como un virus. Entonces, claro que tienen que ser los chinos, tienen que ser los israelíes que quieren vender la vacuna, tienen que ser los infectólogos que no les gusta la hidroxicloroquina, porque también están en el negocio de vacunas. Y dentro de todas estas teorías de la conspiración, o sea, como judíos, nosotros creo que tenemos bastante historia. Una de las primeras y más exitosas en la historia, los protocolos de los sabios de Sion. Yo he tratado de hacer chistes con eso. Hay algunos que me han entendido, algunos tuiteros. Por ejemplo, ahora vi la explosión en Beirut la mañana y yo sabía que me iban a llegar 5 o 6 noticias en diferentes grupos de WhatsApp culpando a Israel. O sea, eso es inmediato. Y básicamente, digo, es parte de la realidad que vivimos. Más que un ataque, yo, y viendo un poquito los participantes que hay, yo aprovecharía y le daría si se puede, si me lo quieren aceptar, una recomendación, consejo, palabras a las personas de la comunidad y en general a las personas que nos escuchan. Somos un país profundamente desigual, somos un país que está pasando por momentos muy, muy difíciles. Creo que cada uno de nosotros cuando sale a la calle está viendo hambre, está viendo indigencia, no lo veíamos hace mucho tiempo. Y como miembros de una minoría tenemos una responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque durante todos mis años como jefa, como directora de noticias, lo que yo más escuchaba de parte de los periodistas no eran ataques a la comunidad, sino jefa, usted no parece judía. Entonces yo me sentaba y le decía, explícame por qué no pareces judía, por qué no parezco judía, no porque nos trata bien, porque tiene sentido del humor, porque no se hace blower, o sea, todos los prejuicios. Y yo no quiero validar ningún prejuicio, pero sí quiero aprovechar, y no solamente a la gente de la comunidad, o sea, recordarles que vivimos en un país desigual, que uno tiene que ser consciente de que los privilegios que uno tiene son privilegios, no son derechos, que uno tiene que ser sensible, que uno tiene que ser empático y que de alguna manera quienes pertenecemos a la comunidad estamos representándolos a todos. Yo trato de dar la mejor imagen que puedo de la comunidad porque me siento muy orgullosa de ser judía, me siento muy orgullosa de la educación que recibí y trato de decirles, claro que soy judía porque me gusta cuestionar, claro que soy judía porque me gusta la verdad, porque me gusta leer, porque así me educaron mis padres. Así que esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Sabrina. Seguimos contigo, Flor. Yo coincido al 5000% con esa recomendación.
creo que todos los miembros de comunidades minoritarias somos representantes de la misma y que creo que debemos actuar con muchísimo cuidado y con muchísima responsabilidad porque siempre tenemos el ojo puesto. Siempre vamos a tener el foco puesto en nosotros, como así como mujer, así como judía, así como niña. O sea, hay muchas cosas. Yo, más que por mujer, incluso que por judía, yo he sido subestimada por mi edad. Pero también he recibido muchísimos ataques antisemitas. A mí, Mayín Correa, alguna vez en su programa de radio, me dijo judita de la Gestapo. Y como ese he recibido otros, ese es el que más me recuerdo en este momento, pero ha habido otros, y creo que está en nosotros también la responsabilidad. También es saber escuchar, saber a quién escuchar, o sea, si es una persona con posición de poder que tiene estos prejuicios, por supuesto que hay que prestarle atención. Pero, bueno, repito, yo trato yo sigo adelante, veo lo que veo, porque si me detengo a ver, no voy a poder seguir. Y creo que hay cosas que hay que responder y hay cosas que no hay que responder y ya, pues, o sea, ahí más le duele el silencio. Pero sí pienso que hay muchísimo estigma. A mí también muchísima gente me dice, tú no pareces judía. Me pasa igual. Y tampoco quiero validar ningún prejuicio, pero pienso que habría que asumir una responsabilidad mucho más detallada a la hora de salir ante el mundo. Los privilegios son eso, son privilegios. Muchas No. gracias, Flor. Muchas gracias. Y Adelita, Bueno, seguimos. a mí sí me han pasado experiencias bien desagradables. Les cuento que yo estaba en un grupo de periodistas o de gente que, o sea, la verdad es que no me acuerdo si eran todos periodistas, así es que mejor no generalizarlo en esto, pero me empezaron a atacar porque empezaron a decirme que el holocausto no existía y todas esas teorías, así es que me dio tanta rabia que me salí. Pero como esa han habido otras experiencias y sé que hay mucha gente motivada, tal vez por algunos intereses, pueden ser económicos, ¿no? Que hagan este tipo de afirmaciones y que les guste diseminar este tipo de fake news o de cualquier otro tipo de ataques. Y esto hasta cierto punto, pues debemos de estar también informados de cómo contestar y qué contestar. Pero sí es más importante para mí como, como panameña, como mujer, tener consideración y tener empatía por el ciudadano común y por el ciudadano no tan común o el que quieran ponerlo, por el prójimo. Yo creo que si en este país todos tuviéramos un poco más de consideración por el prójimo, seríamos muy distintos, sin importar religión, ideologías o lo que sea. Y en eso es que nosotros como comunidad debemos de enfocarnos ahora para poder darle a los demás un grano de arena para hacernos presentes a pesar de que estamos también pasando por dificultades en todos aspectos, designar, no sé, un poco de lo que tenemos, un muy poquito o mucho lo que tengamos en posibilidad para poder solidarizarnos con todos. Y para mí, bueno, el trato como persona siempre va a ser eh, igual para todos, bien, gentil y amable y humilde, que eso para mí es lo más importante de todo, la humildad. Gracias, Adelita. Antes de pasarle ya las palabras de cierre a Eddie Silvera, quien les va a dar, va a cerrar el acto en nombre de la Logia Irving Sapp de la B'nai B'rith de Panamá, en nombre de la Logia Carlos Selenca, que me digno en representar, junto con la Logia Hermana. Les doy las más expresivas gracias a ustedes tres, porque realmente uno está abrumado de una cantidad de Zoom, de webinars sobre cantidad de temas interesantísimos, pero haberlas tenido a ustedes tres juntas esta tarde, tres periodistas reconocidas a nivel no solamente de Panamá, sino incluso internacional, porque hay gente incluso fuera de Panamá que las sigue, que las oye y que las lee. Entonces yo quiero, de verdad, darles mis más expresivas gracias por sus maravillosas intervenciones y estoy seguro que este será quizás el primero de muchos webinars que iremos realizando en el futuro, porque la gente
también, aparte de leerlas, de oírlas o de verlas, quieren saber también de ustedes y quieren tener ese diálogo directamente con ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias a quienes también han participado. Y dicho esto, le paso la palabra a Eddie Silvera para que cierre el evento. Adelante, Eddie. Gracias, Natán. Primero que todo, quería agradecer a este panel de alto nivel. Nos deja la brújula bien alta para los próximos Stay Home and Learn y todos estos espacios que compartimos semanalmente, en donde moderamos o Natán o mi persona. Y la verdad que hoy la velada de hoy ha sido espectacular. Felicitaciones tanto a Sabrina, tanto a Floria, Delita, y en especial también Natán, que fue el creador y el que logró unir a estas tres periodistas de tan alto nivel y prestigio. Y como tú bien decías, Natán, no solo son referentes en Panamá, sino a nivel de la región de Centroamérica e inclusive internacional. Yo personalmente soy seguidor de todas ustedes. Y bueno, yo creo que primero quería darles unas palabras de aliento. Yo sé que ustedes mencionaron en sus intervenciones que han sido atacadas, que han sido demandadas, que han sido difamadas, pero bueno, tienen público como yo, como Natán y como todos los que estamos aquí, que sí la seguimos y la felicitamos, que siga haciendo esta labor tan importante como es el periodismo y la comunicación social, y más en esta época de la pandemia, donde ustedes son referentes y nos pueden apoyar y orientar. Y como bien decía Natán, así como médicos, yo creo que los periodistas como ustedes son tan importantes porque nos pueden orientar a un mundo donde estamos en una incertidumbre sin precedentes, un mundo tan cambiante, y yo creo que en la medida que ustedes nos mantengan informados, yo creo que es importante. Creo que hay temas muy sensibles que hemos tocado hoy y las apoyamos. Obviamente el tema de censura, el tema de presión, ya sea del sector privado, del sector público, de grupos de influencia y poder, cuando la función del periodista no debe ser malinterpretada y debe ser entendida, como ustedes dijeron, de que es nada más transmitir la información, tener informado a su público, respetar al ciudadano común con mucha empatía, como dijeron al final, y yo creo que eso es muy valioso. Además, también decir, oye, y yo creo que no solo ustedes, también Natán, mi persona, por ejemplo, yo estoy en un banco, creen que los banqueros o los periodistas no nos afecta esto, y ustedes mostraron que trabajan más con menos, están expuestas, tienen que ir a la calle a veces a exponer, tienen que reinvertirse en donde tenían paneles que eran presenciales, tienen que ir a veces a la televisora a las que tienen que ir, yo creo que ustedes han también, inclusive tienen jornadas que tienen que asistir o no, pueden ser sujetas a contagio, o sea, son seres humanos, no solo son periodistas, y yo creo que eso es importante, yo creo que se logró Natán en esto. A nombre de la logia de Irving Isaac B'nai B'rith, nuestro eterno agradecimiento. Este espacio ha sido súper valioso. El evento ha sido grabado y se los vamos a estar compartiendo a ustedes y después Natán lo comparte en las redes. Creo que es importante difundir esta información y los invitamos a los siguientes espacios que tenemos en las próximas semanas. En particular tenemos uno muy sensible que vamos a hablar del tema de las fundaciones y ejemplos de vida de luchadoras de cáncer, que ya estaremos publicando más adelante. Pero bueno, la verdad que felicitaciones nuevamente y bueno, Sabrina, Flor, Adelita, Natán, Kola Kabot, como decimos en hebreo, y yo creo que este espacio no es solo para nosotros, sino para toda la comunidad panameña en general. Entonces, mi más sincera felicitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Hasta luego. Luego. Chao. 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 Saludos a todos. Chao, chao.